Va a haber ejercicios de Qigong en el otro sector. Tienen los stands. Hay una librería esotérica que para mí es la mejor del país, donde pueden obtener muchos de los libros de los palestrantes y disertantes que hay hoy en día acá en el Congreso. En la puerta están tirando el tarot también a la canasta. Va a haber una ceremonia del té, creo que mañana o ahora, no sé, ya estoy mareado. Bueno, ella es médica clínica y oncóloga, oriunda de Rosario, creadora del centro junto a su marido Alma Sana. Bueno, me encanta que venga mucha gente del interior. Mañana viene gente de Salta también. Ella habla mucho de la medicina espiritual. Así que les voy a pedir un aplauso para la doctora Arocio. Hola, buenas tardes. Bueno, qué lindo ver un auditorio pleno, con una información de tanta conciencia. Bueno, ante todo, primero quiero agradecer a toda la organización del Congreso Origen, que hace posible que estemos compartiéndonos estos saberes, que estemos recordando entre todos para volver a ese origen. Así que muchas gracias. Gracias, porque esto lleva mucho esfuerzo, dedicación, entrega. Así que, bueno, muy agradecida también de la invitación. Quiero traer y agradecer y honrar a un amigo en común, que seguramente amigo de muchos, que es quien hizo que hoy estemos aquí, que es el comandante Safiel. El año pasado nos llamó y nos dijo a Juan José, que es mi compañero, que está en el auditorio, y agradezco este caminar juntos. Bueno, que vengamos y entreguemos un mensaje. Así que quiero honrar, y su energía está muy presente. Bueno, les cuento un poquito que cuando empecé a armar la presentación para traer, la verdad que pasé por muchas ideas, sintiendo y pensando qué les iba a compartir, porque realmente también tomo la oportunidad para honrar y agradecer el camino y la sabiduría de todas las personas que están compartiendo sus saberes, que honro muchísimo. Y entonces, cuando vi todo lo que se presentaba en el Congreso, digo, ¿de qué voy a hablar? Si hay tanta información y hay gente también muy formada hablando de cada temática, y para no ser repetitiva, entonces había armado una presentación sobre determinadas medicinas y herramientas, y después una sobre experiencia, y bueno, la fui cambiando. Y tenía ya la presentación lista, que pido disculpas a la organización, que la cambié a último momento, porque en la noche, a la madrugada, me han despertado haciéndome cambiar la presentación. Así que, porque es así. Cuando estamos en entrega al servicio divino, hay cosas que no las manejamos desde la mente, sino entregarnos al corazón a que esa magia suceda. Así que bueno, agradezco también al cielo que está guiando este encuentro, y entrego cada palabra a esa guía. Así que desde lo más profundo de mi corazón les voy a entregar un ratito de unas conclusiones de esta medicina que practicamos, y que siento que, como es lo más importante,
que les puedo dejar después de en el transcurso de estos 20 años de medicina. Hace 15 años que practicamos diferentes medicinas con el pilar que fue en nuestra vida los conocimientos del Dr. Hammer, y después formarnos en muchas medicinas, como es la medicina depurativa, la fitoterapia, la ortomolecular, la funcional, medicina cuántica, y muchas medicinas que fueron apareciendo. Y puntualmente me gusta mucho investigar, y herramientas continúan surgiendo, recordando esas herramientas que están en nuestro diseño original. Así que con mucho amor, entrega y en pleno servicio, les voy a compartir unas plaquitas de las que, bueno, este es nuestro último hijo, el más reciente, que ha bendecido y acompañado nuestro amigo. Bueno, vamos a recordar un poquito esto, la perfección que somos. Hace unos años, cuando dando conferencias, siempre las presentaba como Medicina de la Nueva Humanidad, y hace 3 años más o menos me llega, ¿no?, como la Medicina de la Nueva Humanidad y la Medicina Origen es exactamente lo mismo, porque es desde donde venimos y hacia dónde vamos. Y hace unos años también, así como un llamado, comencé a dar conferencias sobre la gestión de la salud para ayudarme, porque cada vez que doy una conferencia hay un reto para mí, y entregarme ahí al servicio de poder recordar la perfección que somos, que realmente tenemos un traje que tiene un diseño único, que no se puede repetir, que es magia y maravilla del universo, y que está diseñado desde la primera a la última molécula con una intacta y maravillosa perfección, y que tiene un poder infinito de autosanación, poder infinito de reparación, poder infinito de creatividad, de abundancia, que estamos haciendo ese caminito a poder recordarlo, a poder conectar. Perdón que me voy a sacar el saco porque hace mucho calor. Y además me puse un reloj, que no uso reloj, pero para que ser respetuosa con el horario. Bueno, entonces les contaba que el camino, yo me formé como médica clínica y médica oncóloga. No soy oriunda de la ciudad de Rosario, voy a traer a mi ciudad de origen, que se llama Esperanza, una ciudad muy chiquitita, en la provincia de la Santa Fe. Por eso, y me adoptó la ciudad de Rosario. El quiebre, yo estaba formada como médica clínica, mi paso por cuidados intensivos y en mi formación como oncología. El quiebre en mi vida claramente fue los conocimientos del Dr. Hammer, desde donde en mí, en lo personal, siento que, no hay quien pueda asistir como profesional de la salud que se pueda privar de conocer las leyes biológicas y cómo funcionamos, porque es como nuestro manual de herramientas. Yo sé que este es un auditorio que tiene mucha información y que, digamos, tienen un estado de conciencia muy amplio, así que no voy a indagar en estos conocimientos, sino que lo que les quiero compartir es conceptos. Entonces, en las leyes biológicas del Dr. Hammer, nosotros volvemos a recuperar estos 3 pilares de la medicina original, que es la autorresponsabilidad, la no separación y recordarnos como biología de la evolución. La autorresponsabilidad porque, bueno, claramente, ¿no?
todo lo que sucede en mi realidad es una elección consciente o inconsciente y está en consecuencia de mis actos de ayer. Voy a formar mi hoy y mi mañana va a depender de mi camino de hoy, ¿no? Entonces ya dejamos de poner esa responsabilidad afuera, que veníamos en un paradigma muy infantil de esa victimización y de echar la culpa a quien sea, al virus, al germen, al político de turno. Estas leyes también nos devuelven salir de la separación, y donde nosotros en la medicina habíamos creado una separación muy importante. Primero, en la sabiduría, ¿no? Es como veníamos, y así fui formada en la universidad, donde el saber era del médico y quien consulta, un paciente pasivo, como ignorante de esa sabiduría. Entonces, volviendo a reconectar con este conocimiento y con estas leyes biológicas que nos habitan, sabemos que hay una relación horizontal médico-consultante, y que el consultante es quien va a tener la mayor parte de la información. Y nosotros como profesionales de la salud vamos a hacer esa herramienta pequeña para ayudar a catalizar un poder de sanación que está dentro de cada uno. Esta separación también en la medicina fue en todo nuestro traje humano, ¿no? A partir del siglo cartesiano se empieza a separar el estudio cada vez en partes más pequeñas, lo cual tenía un objetivo, conocer más sobre cada una de las partes, y terminó en que desconectamos, o sea, que llegamos a creer y a convencernos de que el hígado no tiene nada que ver con la pierna y la pierna no tiene nada que ver con el riñón, y que nada de eso está conectado, y más aún desconectamos la CPU, que es el cerebro, del resto de nuestros órganos. Entonces, volviendo a las leyes biológicas, nosotros recuperamos esa unión, aprendemos que está absolutamente, todas nuestras células están interconectadas, que hay una matriz intra y extracelular que es la responsable de llevar la información, y que no hay nada que vaya a suceder en nuestro cuerpo que no sea digitado por nuestra CPU, que es el cerebro. Un punto donde realmente nos hicimos muchísimo daño, y acá es luego donde quiero ir con las conclusiones, es en separar y a poner este juicio en la medicina sobre lo bueno y lo malo. La salud es lo bueno y la enfermedad es lo malo. Creo que los conocimientos del doctor Hammer, al explicarnos que lo que llamamos enfermedad es un programa de emergencias, es esa adaptación biológica, o sea, que la naturaleza creó para que nosotros podamos adaptarnos a una situación de peligro, a una situación de shock, a una situación dolorosa, y que en ese momento, en esa situación de shock, lo que va a hacer es frenar el programa habitual, que no es para peligro, y va a activar el programa de peligro. Nos devuelve que esa transformación, cualquiera sea la transformación en mi cuerpo, no es mala. No, es imposible que en nosotros habiten células buenas y células malas, que haya células malas que quieran comer a las células buenas. Ese cuento, con un estado de conciencia y una vibración muy baja que tiene que ver con la separación, es lo que nos viene habitando hace más de 100 años. Entonces, estas leyes biológicas nos traen que, lejos de ser mala, una llamada enfermedad, es un modo de adaptación que está teniendo nuestra biología a una situación que nosotros hemos vivido o estamos viviendo. Y empezar a erradicar este concepto es muy importante, porque cada vez que nosotros analizamos, vemos, interpretamos un cambio en nuestro cuerpo como algo malo, vamos a co-crear una realidad de daño, de guerra, y eso va a hacer un movimiento en toda mi electricidad, en la física y en la bioquímica, que claramente va a manifestar ese escenario de caos. Entonces, como decía, lejos de ser malo en la enfermedad, es ese instrumento para adaptarse,
Y es el modo en que la naturaleza ha sobrevivido millones de años. Y ahora honro la entrega y la vida del Dr. Hammer, que verdaderamente es quien siento, a través de las leyes biológicas, nos devuelve la capacidad de leer el manual de instrucciones que tiene nuestra biología y de poder volver al origen y a la naturaleza que somos. Y claramente, desde ese estado de conciencia, desde esa sabiduría, poder optar por herramientas, si tengo que acompañar los procesos de salud, si tengo que acompañar esos programas de emergencias, herramientas que sean más fisiológicas y amorosas para mi constitución y que sean coherentes con mi diseño humano. Excede, no voy a explicar las leyes biológicas que ya muchos de ustedes deben conocer, más sí quiero recordar siempre que en esta tríada que funcionamos, que es psiquis, cerebro y órgano, la llave, desde la práctica y la experiencia. ¿Esto tiene puntero? ¿Marca? Ah, perdón. Acá. La llave está aquí. Está en la Constitución y todo. O sea, en esta tríada donde la psiquis le va a informar al cerebro qué es lo que estamos viviendo y el cerebro, en función de lo que la psiquis le dice, va a activar en un órgano específico una respuesta de adaptación. Claramente, la llave es la psiquis, porque dependiendo de lo que a mí me habite en esta nube inconsciente de pensamientos, de creencias, de heridas, de situaciones resueltas o no resueltas, de eso, de todo esto que me habite, de esto va a depender cómo yo miro cada situación de la vida. Yo siempre digo, la psiquis es una memoria externa acoplada a la biología, a la CPU, que es el cerebro. Y esta psiquis es la que, según la capacidad que tiene, la base de datos que tiene, va a observar las situaciones de una u otra manera. Y eso va a hacer que el cerebro tenga que activar más o menos programas de emergencias. Entonces, como digo siempre, y le digo a nuestros consultantes, si hay un lugar por donde empezar, si yo quiero hacer, no voy a decir prevención de salud, sino gestionar mi salud y ver a mi biología de un modo que no esté en alerta constantemente, es trabajar mi psiquis y pasar, como digo siempre, del modo mente al modo conciencia. Vamos a avanzar un poquito más acá. Acá, y quiero ir acá. Bien, entonces, en esa primera ley, el Dr. Hammer nos trae que todo evento vivido de manera aguda, grave, inesperada y en soledad, que mi psiquis lo va a interpretar según la conformación de este banco de datos que tengo, le va a enviar la orden al cerebro y el cerebro va a disparar el programa de emergencias que llamábamos enfermedad. Entonces, nosotros hoy tenemos como dos grandes aristas a ocuparnos. Por un lado, como les decía, y ahora lo vamos a ver más adelante, es la base de datos que tengo, que esa base de datos está conformada por el lugar en el que nací, lo que viví, lo que sané, lo que no, las creencias, los programas limitantes de mi familia, de mi herencia, por lo menos 3 generaciones atrás. Entonces ese es un punto a trabajar si yo quiero administrar y gestionar que mi biología esté lo menos posible en programa de emergencias, porque no va a depender de la situación que viva, sino que va a depender de cómo yo vea esa situación. Entonces, de esa manera, es la magnitud que el cerebro le va a dar al órgano de programa de emergencias. Y después, otro punto muy importante en este momento, donde hay múltiples conferencias en este congreso, y algo de lo que, por la caída de conciencia que hemos tenido como humanos y lo que hemos hecho como vida, nos tenemos que ocupar hoy y súper importante desde la gestación, desde el embarazo, el modo de nacimiento, la alimentación, etcétera, es esta parte.
nosotros sabemos que lo que llamamos enfermedad es un programa de emergencias y que ese programa de emergencias justamente funciona diferente que el programa habitual. El programa habitual es como nosotros nos levantamos, caminamos, respiramos, digerimos habitualmente, lo que llamamos normalidad. Ahora, cuando hay una situación de peligro, esa situación de shock, el cerebro saca el as bajo la manga y va a activar en el órgano específico el programa de emergencias. Entonces, el programa de emergencias, que yo le digo el modo A y el modo B. El programa A es el habitual y el B es ese específico para una situación de peligro. Entonces, este programa, como es un modo de supervivencia y es un programa diferente al habitual, no funciona como el programa A, donde yo durante el día estoy con mis hormonas de estrés y mis hormonas de activación para mi actividad cotidiana diurna, la noche descanso, simpaticotonía y vagotonía. Entonces, ese es el programa A. El programa B, ante esa situación de peligro, se va a desencadenar justamente un modo diferente de funcionamiento que me va a permitir, adaptarme a una situación de peligro. Y ese programa B, que es lo que llamamos enfermedad, funciona en 2 fases que ya las deben saber, que es la fase A, que es estar mientras estamos en ese conflicto activo, es decir, mientras estamos con esa problemática que nos duele, que nos atraviesa, lo que sea, un diagnóstico, un pronóstico, un accidente, una pérdida, una separación, lo que fuere, mientras estoy en esa problemática, el cerebro activa en mí un estado de lucha con mis hormonas de estrés activas durante el día y la noche. Entonces yo durante el día y noche estoy en simpaticotonía, quiere decir cortisol, adrenalina, noradrenalina elevados. Yo no descanso y mi mente está constantemente rumeando en esa problemática, intentando buscar una solución. Generalmente nosotros no consultamos al médico en la fase A porque ahí estamos hiperproductivos, dormimos poco, pero para la construcción cultural que hemos hecho, estar más horas despiertos sería mejor. Entonces, excepto que porque tengas la presión arterial un poquito alta, porque no duermas, la gente no consulta por esto al médico. Pero el tema es que cuando ese conflicto se resuelve, todas estas hormonas de estrés van a bajar. Estar en estrés para nuestro sistema es totalmente costoso. Entonces ahora tiene que recuperar la energía que gastó mientras estaba en simpaticotonía. Entonces, una vez que se resuelve el conflicto, esas hormonas de estrés van a bajar y yo voy a entrar en un cansancio. Y voy a estar regido por el nervio vago, que es el que me da, en el ritmo cotidiano, me permite el sueño y el descanso. Entonces, voy a entrar en muchísimo cansancio y voy a activar todos mis mecanismos de reparación. ¿Por qué quiero repetir esto que yo ya sé que conocen estas 2 fases del programa? Porque yo decía que hay 2 lugares muy importantes donde nosotros tenemos que trabajar. Por un lado, que es la psiquis, para poder desprogramar nuestras heridas y nuestro modo mente, para empezar a elegir los pensamientos que quiero tener y actuar, como digo siempre, en el modo conciencia, para reaccionar menos ante situaciones externas. Esa es una llave. Y la otra llave es que sí, yo tengo que atravesar un programa de emergencias, tener las herramientas, tener mi biología, mi energía, todos mis cuerpos preparados para que esta reparación suceda. Una vez que el conflicto se resuelve, esa simpaticotonía cae abruptamente, entramos en cansancio y ese órgano entra en reparación a través de nuestros microcirujanos naturales, que son los gérmenes. Entonces ahí es donde empezamos a tener fiebre, inflamación, dolor, etc. Para poder hacer esa reparación y después pasar a la cicatrización, nosotros necesitamos tener una biología que pueda tener con qué hacer eso. Si nosotros estamos
con un cuerpo inflamado, dismetabólico, desnutrido, con toda nuestra microbiota arrasada, ¿qué vamos a hacer acá? No podemos. Entonces, esa es una de las causas por qué hoy tenemos tantísimas enfermedades crónicas, porque no estamos pudiendo salir del programa de emergencias que la biología hace millones de años diseñó para adaptarnos a situaciones que atentan la supervivencia. No podemos salir porque no tenemos con qué. Si yo les puedo decir de las personas que les medimos una curva de cortisol salival para ver cómo está su suprarrenal, que es completamente necesaria para adaptar, para estimular un sistema de reparación, y más o menos de 10 personas, 11, la suprarrenal está bloqueada. Porque la suprarrenal se bloquea con el estrés, con los multiprocesados, con el azúcar. Entonces, ¿qué sucede? La suprarrenal es la glándula que le da el botón de encendido a la reparación. Si yo tengo una suprarrenal bloqueada, no puedo ni arrancar esta fase de reparación. Y siempre digo, demasiado hace y demasiado perfecta es la biología para que con todo lo que le hemos hecho a este traje humano, aún salgamos de los programas de emergencia. Entonces, lo que quiero dejar como esas dos llaves a trabajar, que es todas las herramientas que yo pueda utilizar alineadas al diseño de mi biología, estar en el mejor estado de todos mis cuerpos, va a hacer que yo pueda desarrollar esta fase de reparación de manera natural y pueda salir del programa de emergencias. Entonces, lo que les quiero compartir es, nosotros ya sabemos que lo que llamamos enfermedad es un programa de adaptación. Perfecto. Sabemos que ese programa de adaptación, como entramos, tenemos que salir. Si no salimos, es o porque esa situación de conflicto se vive reactivando, o porque lo más común hoy en día es que no tenemos con qué salir a la reparación, o porque de manera, sin un uso consciente, se utilizan químicos que aniquilan este programa natural de adaptación. Entonces, como digo siempre, si el cerebro está mandando a hacer una hipertensión porque una persona está viviendo una pérdida de territorio y necesita darle a ese organismo más fuerza para que pueda conquistar ese territorio, el cerebro no va a decir, bueno, ahora no se usa más este mecanismo de adaptación, no hago más hipertensión. No, lo va a seguir haciendo porque es el modo en el que sobrevivió la biología millones de años. Entonces, si yo le pongo un fármaco que aborte esa respuesta, el cerebro va a interpretar que hay algo que está obstaculizando la sanación. Entonces va a dar más de esa respuesta. Por dar un ejemplo hipotético. Entonces, el uso de manera inconsciente, sin tener en cuenta, de cualquier herramienta, cual sea, de cualquier tipo de medicina, sin saber estas leyes biológicas, puede hacer que yo aniquile el programa de emergencias y el cerebro va a mandar a hacer más de lo mismo, porque interpreta que hay algo que está obstaculizando mi sanación. O por otro lado, puede ser, como dije, que mi organismo no tenga fuerzas para esa reparación. O puede ser que, y esto de que no tenga fuerzas para la reparación puede ser desde una desnutrición, desde un dismetabolismo, desde un estado inflamatorio, desde una matriz endocrina que está lesionada, como una mente agobiada, plena de cascada de pensamientos que no le da a mi máquina biológica respiro. Entonces, en la primera llave que les decía, que está en la psiquis, yo siempre digo que para mí es el lugar donde empezar. A veces también podemos empezar al revés, empezar acomodando la biología que nos va a ayudar a conectarnos con otra vibración y ahí poder trabajar en la mente. Pero si hay un lugar donde nosotros no podemos evitar trabajar para generar un estado saludable, es trabajar en esta base de datos que tenemos que opera de manera inconsciente.
y pasar del modo mente al modo conciencia. Y pasar al modo conciencia es empezar a elegir y ser responsables de los pensamientos que me habitan, dejar de vivir en esa cascada y esa diarrea mental que no me permite ni estar en el presente y que me agobia y que quita completamente toda mi energía. Hoy se pueden medir el peso que tienen los pensamientos en nuestra biología. Hoy lo podemos medir y lo podemos cuantificar, y les puedo asegurar que es impresionante cómo estos estados tan frecuentes y cotidianos de estar con la mente agobiada, plena de pensamientos, en estado de ansiedad, cómo pueden realmente aniquilar una biología que venía sumamente cuidada. Entonces, uno es tomar conciencia de mis pensamientos, poder observarlos. Yo no digo que no se van a venir pensamientos de ansiedad o pensamientos de baja vibración, sí, van a venir, es parte. Pero si yo empiezo a ser consciente porque me doy la pausa, porque empiezo a tomar mi vida, no sé, tal vez porque me acerco, a tomar mi vida con otro ritmo, empiezo a evaluar y a descubrir el sentido de esos pensamientos que me habitan, de a poquito yo puedo ir eligiendo aquellos que voy a dejar pasar y aquellos que sí elijo. Y yo digo siempre que vivir en el modo conciencia es dejar de vivir en piloto automático de una manera reactiva. Entonces es ante esa situación cotidiana de todos los días, que alguien me respondió, que alguien me dijo, que se me presentó tal dificultad, en lugar de salir ahí con esa respuesta automática, que esa respuesta automática viene de lo que está cargada mi psiquis, es tomar 2 respiraciones, no responder y elegir cómo deseo reaccionar. Eso me hace vivir en el estado de conciencia. Eso aliviana mi biología. Eso no la destruye. Eso hace que tenga la energía necesaria cuando la necesita, por ejemplo, para reparar. En estos pensamientos que generan una emoción y que hoy están medidos, podemos medir con equipos completamente, porque el equipo, o sea, tal cual así te lo describe, aquella emoción que está habitando a la persona, que está claramente el amor, la gratitud, la compasión, la misericordia. Es como si yo les dijera, le dan batería a la máquina, le dan potencial energético a nuestra biología para que se pueda transformar. Y una gran llave, y que esto, nosotros tenemos mucho camino al andar en relación a una de las especialidades que hacemos, que es la oncología, y que es soltar la resistencia. No hay, de todos los pensamientos que medimos con tecnología, no hubo ninguno que aniquile tanto el poder de reparación de un organismo como la resistencia. Que las cosas sean diferentes, el deseo a que las cosas sean diferentes a lo que son. Yo no les puedo decir lo que eso gasta nuestra máquina. Entonces, ¿y por qué digo algo que vemos y palpamos nosotros muy común acompañando procesos llamados oncológicos, que no son más que otra cosa, son programas de emergencias, pero que bueno, tienen una mala prensa? Porque con este dualidad en la que venimos y con este juicio de lo bueno y lo malo,
nadie quiere, o sea, nadie queremos tener un tumor porque viene, ¿no?, de que algo malo me esté pasando. Entonces, la principal obstrucción, la primera obstrucción a la cura es resistir a eso que mi cuerpo está manifestando. No sé el tiempo que nos llevará para deshacernos de esta creencia en la psiquis que realmente y literal les puedo asegurar, y esto lo intuía años atrás y hoy lo puedo comprobar, de que la resistencia y el deseo intenso de que las cosas sean diferentes aniquila nuestra biología. Por derecho, todos poseemos vías naturales de autosanación que con nuestros hábitos las hemos, pero arrasado. El descanso, la exposición al sol, el caminar descalzo, la naturaleza, o sea, ustedes, este auditorio lo sabe perfectamente. Y todo tiene que volver, digamos, todo tiene que ver con volver a registrarnos, poder fluir con nuestros ritmos y poder fluir con lo que el universo me está mostrando en cada momento de mi vida. Y cuando yo empiezo a ser consciente de eso y empiezo a vivir de esa manera, le doy a mi cuerpo el descanso que necesita, percibo lo que mis células me están pidiendo como nutrición, me conecto con lugares y con personas, con herramientas de alta frecuencia. Tiene que ver con volver al registro. Sanar claramente es una integral y eso creo que no hay nadie en este auditorio que va a decir algo diferente. Sanar es una decisión cuando estamos transitando un programa de emergencias. Es imposible que yo pueda lograr una sanación verdadera si yo no tomo conciencia de lo que está pasando. O sea, eso que sucede en mi vida, esa experiencia y ese aprendizaje, ¿para qué viene? ¿Cuál es el regalo? ¿Y qué es? Entonces, esa situación difícil de mi vida, cualquiera sea, ¿cuál es el regalo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Intentando no oponerme a lo que está sucediendo. Porque si eso sucedió, es porque era perfecto que tenía que pasar. Si no, el universo no deja que suceda. Por más que mi mente no entienda el trasfondo de la escena. Más, si sucedió, es porque esa experiencia es perfecta para mí. Y esto a mí me trae como volver a la fe. Nosotros acá no estamos tirados como abandonados. Somos un todo con una energía universal y somos parte de la fuente divina. Y no hay nada que nos va a suceder que nos va a querer hacer daño. Por más que la mente con sus creencias diga que eso que nos pase está mal. Sí, claro que los aprendizajes y muchos de los aprendizajes que hemos pactado son a través del dolor. Pero eso no quiere decir que esté mal. Esa es como esa prueba, ese examen que venimos a rendir. Y les puedo asegurar que tantísimo pasa más rápido y más amoroso y con dolor, pero no con sufrimiento, cuando yo puedo ser consciente de que esto vino a traerme un regalo. Entonces, en lugar de pararme en el por qué me pasa esto, sea cualquier cosa, una situación de salud, una quiebra económica, un accidente, no sé, lo que fuere, esas situaciones que nombramos como malas, recuerden esto, el universo nunca, nunca nos va a hacer daño, porque nosotros somos parte de esa energía, de esa fuente divina. Solo que hay diferentes aprendizajes que nosotros no recordamos y por los cuales hemos pactado pasar. Y en esto les quería dejar, bueno,
salir de la lucha contra la enfermedad. Y este es un punto que quiero dejar en el auditorio. Nosotros como médicos, investigadores y todos los que somos fanáticos de estudiar, explorar y recordar esta perfección humana, muchas veces nos perdemos buscando la mejor herramienta ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que eso desaparezca, que el tumor se achique, y en realidad es utilizar la herramienta para que sea la mejor experiencia que está destinada a ser. Aceptando lo que esa experiencia venga a traer. Gracias, pero yo solo recuerdo lo mismo que estamos recordando juntos. Y digo, ¿por qué? Y este era un mensaje que Safi quería que traigamos. Tenemos que dejar de que el árbol nos tape el bosque. Nosotros tenemos que buscar el regalo y la sabiduría en el aprendizaje y utilizar las herramientas que, miren, yo les había hecho un gráfico de herramientas que usamos y que son hermosas. Yo llevo, no sé, ya tengo 45 años y empecé a los 17 años a estudiar medicina y no paré de estudiar. Y sigo estudiando y encontrando herramientas maravillosas que me llevan a puntos de nuestro origen. Más todas estas herramientas son una gran oferta y más, ¿no? Yo puse estas y gente con otra sabiduría que utiliza otras. Siempre digo, el tratamiento es un traje a medida de lo que cada ser necesita, y la verdad que cuando yo veo a alguien le digo que no sé qué es lo que necesita, que lo descubramos juntos, porque la verdad que me trae más información que la que yo tengo, que yo le puedo contar desde el conocimiento que me habita qué cosas podría hacer en su lugar, pero es algo que se construye juntos y baja esa información cuando uno se conecta de corazón a corazón. Más siento muy importante como humanidad que nosotros tenemos que cambiar el foco, dejar de buscar la herramienta mágica que nos libere de los aprendizajes que venimos a transitar. Hay aprendizajes que no los vamos a poder sacar, más todas estas herramientas y el cuidado a todos nuestros cuerpos y la impecabilidad o no sé, la mayor gestión en nuestra biología es maravillosa, sí, claro, porque el día que tengas que a su vez afrontar un aprendizaje, vas a tener con qué. Es muy doloroso tener que afrontar un diagnóstico de algo que te dijeron que era mortal y además ese día aprender que eso no te vino a matar y ese día aprender a meditar, a alimentarte, a utilizar otra medicina, a dejar un medicamento, es un montón. O sea, entonces, todas las herramientas y los hábitos que nosotros podamos tener de amor hacia nosotros mismos, de cuidado hacia todos nuestros cuerpos, es la mejor inversión que podemos tener para cuando a su vez tengamos que afrontar una situación de aprendizaje. Y cuando tengamos que afrontar una situación de aprendizaje, como por ejemplo lo que llamamos enfermedad, el desafío es soltar el resultado. Y esto, que es fácil nombrarlo desde la boca, claro que es difícil vivirlo con el cuerpo. Y acá les quiero traer 4 ejemplos que se me vinieron para compartirles de miles de personas que hemos acompañado. Una abuelita de 80 años, 82 años, que acompañamos en el hospital y que a ella la envía un cirujano, un colega, me llama y me dice en ese momento, Andre, vos podés ver a esta señora, porque la mandó conmigo, porque dijo, bueno, esta chica le va a poner la palmadita en la espalda. Claro, porque a mí me mandaban la gente si necesitaba eso y no tenía mucha otra credibilidad. Entonces,
¿Por qué? Porque esta señora llega al quirófano por un sangrado digestivo y entonces cuando le abre tenía un tumor de estómago de más de 10 centímetros y un tumor de colon, los dos sangrantes, o sea, localmente avanzado, expandido, entonces la cierran y me llama y me dice, así directamente, no le dio una explicación a la familia, bueno, sale el postoperatorio y en ese momento, bueno, le dice que antes de irse de alta, pasen por mi consultorio. Cuando yo la recibo a ella en el consultorio, la traen en camilla con toda su familia, que era una tribu, porque ellos venían de una comunidad aborigen de el norte de Chaco, bueno, una gente muy de muy escasos recursos y no sabían leer ni escribir, pero sí ella representaba la Pachamama de la familia. Ella lo era todo para sus nietos, bisnietos, sus hijos. Entonces, su hija me da el resultado, el informe, y me dice, doctora, encima nosotros tenemos la mala suerte que no sabemos ni leer ni escribir. Y usted me puede decir lo que dice la cirugía. Y en ese momento sentí cerrar los ojos y encomendar al cielo lo que tenga que transmitirle. Y sentí que yo no era nadie para darle una sentencia. Y que si yo decía una información con un peso, eso iba a impactar, para un sufrimiento o no, de ella y toda su familia. Así que, bueno, lo que intuitivamente sentí fue decirle que lo que decía la cirugía es que tenía un tumor, que estaba sangrando y que eso se había resuelto. Pero que a partir de ahora había que ayudar a recuperar a la abuela. Entonces le pregunto qué medicinas hacían ellos, donde vivían, y me dicen que hacían medicinas de plantas. Bueno, ¿y quién sabe? ¿Y con qué sanaban? Bueno, entonces todas las hijas y las nueras empezaron a hacerle esas medicinas. Cosa que la abuela le digo que en 15 días iba a venir en una silla de ruedas y no en una camilla, y bueno, y así fue. Y bueno, y después la Lencha siguió viniendo a visitar y le hizo todas las ropitas a mis hijos y demás. Y la señora hace un año me fue a visitar, ya en el hospital no trabajo más hace años, y me fue a visitar con una tomografía que no tiene ningún tumor. Les dejo para que después lo vamos a analizar. Una situación. Otra situación, Cristi fue también una consultante que acompañé durante bastante tiempo, que ya tenía muchísimos estudios, era filósofa, física. La verdad que lo que sabía esta mujer, sabe, impresionante, muy dedicada a las medicinas naturales y con una impecabilidad en su alimentación, suplementación y demás, con una historia muy dura en relación a abusos. Y ella desarrolla un cáncer de cuello de útero que ella había decidido qué hacer, cómo acompañarlo, y yo acompañaba su sentir y las herramientas que utilizaba. Un día ella me llama y me dice que había empezado a sangrar. Entonces hicimos tratamiento para el sangrado, desde medicinas naturales, el sangrado no cedía. Había una situación claramente que hacía que ese sangrado sea cada vez más intenso. Ella me decía, yo de ninguna manera voy a ir a un hospital, yo no me voy a transfundir y yo no voy a usar ninguna herramienta de la medicina alopática. Eso sabelo. Antes muerta, me decía. Siguió sangrando, hasta que postrada en la cama sangrando me llama, ella del sur, y me dice, Andre, ¿qué hago? Y yo le digo, ¿vos qué querés? Le digo, recibir el aprendizaje o morir de trascender sin aprender. Digo, vos te estás negando a una transfusión porque estás siendo tan rígida que no aceptás tomar una herramienta que sea diferente a lo que para vos
debería ser? ¿Y si el aprendizaje está ahí? Y ella le ofrecía transfundirla e irradiarla, que no está dentro de mis herramientas elegidas, pero en ese momento era una emergencia. Literal, porque el sangrado era masivo y era inoperable. Entonces, ella acepta internarse, transfundirse y le hacen unas aplicaciones de radioterapia que cedió el sangrado por completo. Y hoy está sana, pasaron años y esto le cambió la vida. Porque ella se había prometido jamás caminar por un camino que tuvo que caminar, aunque sea, menos tiempo, con conciencia. Y ahí está la flexibilidad. Y siempre digo que cada herramienta es un traje a medida. Y no es que sean las herramientas que no estén alineadas a nuestra biología, las de mi elección. Solo digo que desde qué lugar voy a tomar cada herramienta, sea la medicina que sea. Después, otra situación. María tiene 60 años, la estamos acompañando. Es una mujer hermosa, mamá de 2 hijos, un ser con un cuerpo espiritual gigante, tiene una fe increíble. Ella comenzó en el 2017 con un cáncer de mama, hoy la está acompañando mi compañero. Y también medicina funcional, suplementación, regulación hormonal, medicina cuántica, de todo. El tumor fue mejor, por decirlo mejor, en el sentido que era más tolerable. Y hace un tiempo el tumor está bien grande, bien con una destrucción por microorganismos, entonces duele, sangra. Y hace unos días la vi en el jardín y nos abrazamos frente a la Virgen de Guadalupe. Y le digo, ¿qué sentís? Y me dice, ¿sabes, Sandra, que todo el mundo piensa que yo estoy loca? Y yo estoy tan agradecida a este sufrimiento, porque el sufrimiento que estoy teniendo me acerca a Dios. Yo no tuviese la fe y la fortaleza, las horas de meditación que tengo encima y la conexión con mi ser superior, si a mí no me estuviese pasando esto. Es la musiquita que tengo que terminar, pero les quiero terminar en una situación. Les voy a poner, y lo traigo con todo el respeto, el amor y la honra, a nuestro amigo Safi. Su situación, expansión de conciencia, sabiduría, miles de herramientas, misión, propósito. Un programa de emergencias en el páncreas. Tuvimos la oportunidad de contactar y Juan José tuvo la maestría de estar a su lado y trajo esto. No hubo miedo, hubo entrega al plan divino, soltó el resultado, salió de la dualidad, se atrevió a experimentar en la materia y por eso la experiencia fue rápida, dejando entre tantas otras enseñanzas el atravesar la prueba en la materia y literal, gente, sin miedo, con entrega y confianza al plan divino para el que esté atravesando ese proceso. Una maestría. Entonces, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál de las 4 que nombré es la situación ideal? ¿Cuál es el mensaje? Salir de la lucha contra la enfermedad, soltar la resistencia, buscar el regalo detrás. Y no estoy diciendo que sean cosas fáciles. Claro que nuestro amigo tenía un camino y una evolución que se puso una máxima prueba que la atravesó y dejó anclado, ¿no?, en la rejilla planetaria el poder trascender la materia con el máximo aprendizaje, sin miedo y sin querer que las cosas sean diferentes. Comprender el regalo y la importancia de cultivar durante toda nuestra vida las herramientas
para tener cuerpos de todos nuestros cuerpos preparados para transitar las experiencias. Mantener el regalo divino y nuestra biología es un compromiso, claro, que se logra con amor, con respeto, con presencia, con disciplina, con entrega. A eso hemos venido. Compromiso hacia uno mismo y hacia la vida. Cambiar del modo mente al modo conciencia, salir de la dualidad, dejar de perdernos en los resultados y ver el regalo que hay detrás, fluir en el aprendizaje. No importa dónde nos encontremos hoy, porque hoy podemos hacer ese cambio de empezar a pensar distinto y ampliar nuestro estado de conciencia. Gracias, comandante, por el regalo. Honra y respeto. Gracias a todos por permitirme. Gracias a ustedes. Como digo, siempre honro y respeto que estén aquí escuchando y permitiéndome que comparta este conocimiento que para mí es mi propósito y misión. Gracias de corazón. Gracias. Gracias.